un dominio de una función, entonces si nosotros proseguimos y ingresamos nuestras ecuaciones en Excel, por así decirlo, el cortante, vemos que aquí tenemos la ecuación de cortante, que vemos que es de grado 1 de una recta, y que aquí tenemos una parábola, ¿sí? Entonces, las ecuaciones de corte y momento nos sirven para encontrar dónde están los cortantes máximos, ¿sí? O sea, el cortante máximo está en las x0 y x10, y el momento máximo estaría aproximadamente a la mitad de la viga, ¿sí? Cuando el cortante es 0, ¿sí? Este sería el momento máximo. Muy bien. Entonces, esta gráfica, estas dos gráficas son las que se le conocen como diagramas de corte y momento y se pueden dibujar a partir de una tabulación como esta en Excel o también se pueden hacer a mano, ¿sí? Considerando los puntos más importantes, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ingeniero, disculpe, yo me acabo de unir, es que estaba haciendo mi parcial de ecuaciones, no sé qué fue lo que hizo ahorita. Fíjese que estábamos viendo qué es cómo nos había quedado lo del jueves, las ecuaciones de momento y cortante, ¿verdad? Eso hasta ahí nos habíamos quedado el jueves, ¿sí? Y yo antes de la clase las grafiqué en Excel, ¿sí? Ingresé las funciones y unos valores de 0 a 10 para que sea el total de la viga. Y para obtener el diagrama, esta gráfica, las dos gráficas son diagramas de corte y momento. Solo no hemos avanzado. Gracias, gracias, sí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda, algún comentario? Aquí solo una pregunta. ¿Sí? ¿Los ejemplos que vamos a ver hoy en la clase aún no están en el portal? ¿O hasta después es que los subo? Mientras los voy resolviendo, ya subo todo resuelto. Ok. Ok. Muy bien. Gracias. Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Muy bien, entonces vamos a pasar a OneNote. Y vamos a ver. Entonces, las ecuaciones de corte y momento se pueden determinar para cualquier viga, ¿sí? Cualquier viga que tenga cualquier carga distribuida, carga puntual o por así decirlo, ¿sí? Entonces vamos a ver en qué casos puede ocurrir discontinuidad, ¿sí? Para ello esos casos serían, número 1, cuando yo tenga cargas puntuales o reacciones, ¿sí? Ese sería el caso número 1. Carga puntual o reacción, ¿sí? ¿A qué me refiero yo con esto? Supongamos que tenemos una viga y tenemos una carga puntual, no tan estrictamente a la mitad, pero sí está entre los tramos de la viga, ¿sí? Entonces supongamos que este es el punto A, este es el punto B donde está aplicada la fuerza, y el punto C, ¿sí? Entonces, yo voy a tener, debido a esta carga puntual, hacer un corte antes de B y otro después de B, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener dos ecuaciones de corte y momento por que tengo una discontinuidad, ¿sí? O sea, voy a tener que dividir la viga en dos tramos y analizarla por separados los tramos, ¿sí? En el ejemplo anterior no teníamos nada intermedio, entonces por eso nos fuimos todo normal. Ahora, supongamos que yo tengo una reacción, digamos el punto A, el punto B y el punto C, ¿sí? Y tengo una reacción BY y aquí una reacción HY, ¿sí? Y supongamos que por aquí tengo P. Entonces, la reacción tiene como que el mismo, o ¿qué les digo yo? El mismo efecto que una carga puntual, ¿sí? O sea que generan discontinuidades antes y después de ella, ¿sí? Recordemos que una discontinuidad en una función es un cambio, ¿sí? Entonces, un cambio en la función. Entonces, las cargas puntuales generan dichos cambios, ¿sí?
Ahora, vamos con la opción número 2, que puede, para que nosotros identifiquemos, así como cuándo tengo que hacer cortes y cuándo no. En el caso número 2 es cuando tengo un cambio en la carga distribuida. ¿Sí? ¿A qué me refiero con cambio en la carga distribuida? Supongamos que yo tengo una viga, ¿sí? Una viga así, que les digo yo, simplemente apoyada, ¿sí? Y tengo una carga distribuida, pero esa carga distribuida no llega hasta toda la viga, ¿sí? Sino que digamos se queda a una distancia A. Entonces, cuando termina la carga distribuida, se genera la discontinuidad. Entonces yo voy a tener que analizar el punto A, el punto B, el punto C, ¿sí? Voy a tener que analizar el tramo AB y el tramo BC, ¿sí? Entonces, esa es una discontinuidad. O si de la nada yo tengo, digamos que al principio no tengo nada, pero de la nada empieza la carga distribuida, ¿sí? Digamos que empieza a la mitad. Entonces, antes de que inicie la carga distribuida, yo tengo una función, pero cuando ya comienza la carga distribuida, ya hace efecto, ahí tengo otra función, ¿sí? O también, digamos que la carga distribuida no pasa a ser 0, pero digamos que en uno era 2 kilonewtons y en el otro pasa a ser 3 kilonewtons, ¿sí? Vamos que inicialmente tengo un valor de carga distribuida y después tengo otra carga distribuida más grande, ¿sí? Entonces, muy importante identificar los casos. Este sería 2W y este es solo W. Entonces, antes y después del cambio en la carga distribuida, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas sobre estas ecuaciones, sobre estos casos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Inge, solo no te deja copiar. Sí, está bien. Gracias. Voy a bajar un poco para tener más espacio. Bien, entonces vamos a ver el último caso, ¿sí? El último caso que sería, que depende también del tipo de carga, ¿sí? Un momento o par, que se le conoce también, o par puntual, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a tener es lo siguiente, digamos. Voy a tener mi viga y aquí voy a tener, supongamos que a la mitad un momento par antihorario, ¿sí? Entonces, este es el punto A, el punto B, el punto C, ¿sí? Voy a tener una ecuación antes de B y después de B. Y supongamos que tengo un momento par horario, o sea, negativo. También, pero que no esté a la mitad, ¿verdad? M en B, ¿verdad? Antes y después, ¿sí? Esos serían los tres casos de discontinuidad, ¿sí? No sé si todos copiamos ya esta parte o alguien tiene dudas.
No. Muy bien. Entonces Todo vamos. claro, Inge. ¿Manda? ¿No escuché bien? Todo claro, Inge. Ah, Gracias. gracias, bueno. Ahora un caso especial, ¿sí? Caso especial. Coma, las articulaciones, ¿sí? Articulaciones no generan discontinuidad, ¿sí? ¿Sí? Supongamos que yo tengo una viga, ¿qué les digo yo? Como la siguiente. Tengo un apoyo fijo y tengo una carga distribuida, ¿sí? W. Y digamos que a una distancia este es el punto A y el punto B, ¿sí? Digamos que en el punto C tengo una articulación. Entonces, esto no me va a generar discontinuidad, sino que voy a tener una ecuación desde A hasta B. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? Todo claro, Inge. Gracias. Muy bien. Entonces, si ya todos terminaron de copiar, podemos pasar a una siguiente página, ¿sí? ¿O todavía están copiando por ahí? Solo voy a tener que copiar, Inge. Gracias. Muy bien. Me avisan cuando ya estén. Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿sí? Vamos a colocar y aquí tenemos esta parte, ¿sí? Entonces tenemos la siguiente viga, ¿sí? Y nuestras instrucciones para este caso, vamos a determinar, ¿sí? Ecuaciones de corte y momento, ¿sí? Para cada uno de los dominios de la función, ¿sí? Entonces les voy a dar las reacciones de una vez, ya que para aprovechar el tiempo. 26K y 24K serían las reacciones, ¿sí? Ambas hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a colocar nuestro eje de referencia, ¿sí? Por así decirlo, vamos a colocar nuestro origen en el punto A, ¿sí? Y a lo largo de toda la viga sería el eje X, ¿sí? Entonces, el tramo AB tiene las coordenadas de 0 a 6 metros, ¿sí? 6 pies, perdón. Aquí yo tendría 10 pies y aquí yo tendría 20 pies, ¿sí? Porque mi punto o mi origen, por así decirlo, sería el punto A, ¿sí? Este es el origen. Entonces, ¿cómo me voy a mover yo en este caso, ¿sí? Veamos, ¿qué casos aplican en este problema, ¿sí? Tengo el caso de que tengo una carga puntual y tengo el caso de que en la carga distribuida empieza en el punto C.
Por lo tanto, voy a hacer cortes, por así decirlo, entre A y B, entre B y C, y entre C y D, ¿sí? O sea, voy a tener tres pares de ecuaciones, o sea, 6 ecuaciones para todo el dominio de la figura. Muy bien, entonces mi distancia X siempre va a ser medida desde el origen. X. Entonces, vamos a iniciar con el tramo AB. Para ello voy a hacer yo mi diagrama de cuerpo libre. Tengo la fuerza de 26K. ¿Sí? Y siempre que hago yo un corte, tengo que colocar una fuerza cortante en X y un momento flector en función de X. ¿Sí? Y la distancia a la que corté, X. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encuentro el momento y cómo encuentro el cortante? ¿Sí? Primero puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Voy a tener menos V de X más 26K es igual a 0. Por lo tanto, la función V de X es igual a 26. Constante, ¿sí? Y su dominio, que sería del tramo AB, sería 0 menor o igual que X menor que 6 pies. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero obtener la ecuación de momentos? ¿Sí? Voy a hacer sumatoria de momentos en función de X. Bueno, sumatoria de momentos son iguales a 0, positivo en esta dirección. ¿Dónde voy a hacer momentos? En el punto donde hice el corte, ¿sí? En ese punto voy a hacer momentos. Acá. Entonces tengo el momento en X, que es positivo, menos 26, que sería la fuerza puntual, por su brazo, que es X, ¿sí? Y todo esto es igual a 0. Por lo tanto, el momento en función de X me da 26X y es válido en su dominio de 0 menor o igual que X menor que 6. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene dudas sobre esta parte? Inge, solo entonces el dominio se pone a partir desde el origen siempre. Sí, digamos en referencia al origen. En este caso, el tramo AB tiene 6 pies, entonces sería de 0 a 6. Ah, bueno, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Entonces pasamos al siguiente tramo, al tramo BC, ¿sí? Entonces voy a hacer un corte en BC, ¿sí? Para ello voy a analizar el tramo BC. ¿Qué es lo que voy a hacer? Nuevamente voy a agarrar desde el punto A hasta donde hago cortes. ¿Sí? O sea, aquí voy a tener yo 26K. Aquí voy a tener 30K. Aquí voy a tener yo un cortante en X. Y un momento en X. ¿Sí? Ahora, de la distancia donde yo empecé hasta donde estoy haciendo el corte, se le conoce como X. ¿Sí? Y la distancia desde el punto A hasta donde está aplicada la fuerza son 6 pies. ¿Sí? Muy bien. Entonces, creo que ya nos vamos como acostumbrando a qué es lo que hay que hacer. Para ello, voy a hacer yo. Primero, sumatoria de fuerzas verticales. Sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo menos V en X más 26K menos 30K es igual a 0. Por lo tanto, el cortante en función de X es igual a
menos 4, ¿sí? ¿Y su dominio de cuánto sería cuánto? De 6 menor o igual que x menor que 10, ¿sí? Recordemos que estamos en pies. Muy bien. ¿Dudas con la función de cortante en x? Ingeniero, disculpe, no sé si me pudiera hacer favor de subir un poquito solo para revisar algo. Disculpe. Muy bien. Ahí está bien. Sí, estamos bien. Gracias, Inge. Gracias. Entonces, ahora vamos a pasar a la ecuación de momentos, ¿sí? Para ello vamos a hacer sumatoria de momentos. Son iguales a 0. Positivo en esta dirección. ¿Y dónde va a ser momentos? Nuevamente donde hice el corte, ¿sí? Entonces tengo el momento en función de x, positivo. Ahora tengo 26 por su brazo que sería x, ¿sí? Y su signo negativo. Ahora, tengo los 30K, ¿sí? ¿Cuál sería el brazo de 30K respecto a este punto? ¿Cuánto sería esta distancia? Sería igual a x menos 6. Entonces el brazo de la función sería x menos 6, ¿sí? ¿Y qué signo tendría? Positivo, ¿sí? Y todo esto es igual a 0, por lo tanto despejo para el momento en función de x, sería igual a 26x más 30 por x menos 6, ¿sí? Y el dominio en este caso sería nuevamente de 6 menor o igual que x menor que 10. Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿No? Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente tramo, que sería el tramo CD, ¿sí? Para ello nuevamente hacemos un corte entre C y D. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer nuevamente 26K, Y quiero 30K. una pregunta. Sí, decime. En el momento no sería menos 30. El momento del anterior. Ajá. Veamos. Ah, sí, sería menos 30 porque pasa al otro lado con signo negativo. Entonces vamos a corregir acá. Menos 30. Gracias. Aquí no es necesario, por así decirlo, desarrollar esto, ¿no? Sino que únicamente ya lo tenemos así, no hay que simplificar o sustituir. Muy bien, aquí yo tengo la carga distribuida de 2K por pie. Tengo la ecuación de cortante en función de X, y la de momento en función de X. Como estoy empezando en A, coloco X de distancia. ¿Sí? X y esta distancia sería 6. Y la distancia desde el punto A hasta el punto C son 10. O sea, de aquí hasta donde inicia la carga distribuida en C son 10 pies, ¿no? Muy bien. Entonces,
yo puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo menos V en función de X más 26 menos 30 menos la carga distribuida, que ¿cómo sería en este caso? Tengo 2 kip por pie, ¿sí? Por la base. ¿Cuánto sería la base donde está actuando? Sería X menos 10, ¿sí? Sería por X menos 10. Ahora, ¿cuál sería su brazo? ¿Dónde se concentra la fuerza resultante? En X menos 10 medios. Y todo esto, perdón, aquí me fui a la de momento y todavía vamos por acá. Bueno, y esto sería igual a 0. Por lo tanto, despejo para V en función de X, que sería igual a 26 menos 30 menos 2 por X menos 10. ¿Sí? Ahora, el dominio de esta función sería de 10 menor o igual que X menor que 20. Muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, Inge, gracias. Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente, a la ecuación de momento, ¿sí? La ecuación de momento que sería igual a sumatoria de momentos en el punto donde hice el corte. Entonces tengo primero 26x. No, primero el momento. Momento en función de x. Tengo menos 26 por x, ¿sí? Tengo más 30 por x menos 6. Más 2k por pie, donde actúa en x menos 10. ¿Y cuál sería su brazo? X menos 10 medios. Y todo esto sería igual a 0. Por lo tanto, despejo para el momento. Momento en función de x me quedaría 26x menos 30 por x menos 10. Menos 6, perdón. Menos, aquí el 2 con el 2 se simplifica. Y me quedaría x menos 10 al cuadrado. Y el dominio nuevamente sería de 10 menor o igual que x menor que 20. ¿Sí? No sé si alguien tiene dudas sobre esto. Ingeniero, solo Sí. donde multiplicó el 2 por el 10 menos x menos 10. Ajá, es x menos 10. ¿Podría repetir esa parte? Es que no entiendo por qué puso después x menos 10 partido 2. Bueno, es que fíjate que esta parte es la fuerza resultante. Y este es su brazo. Como tenemos un ancho de x menos 10, entonces la fuerza resultante se concentra a la mitad de donde está actuando. Ya. Gracias, Inge. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda, algún comentario? Ingeniero, en una sumatoria de fuerzas en Y, el dominio siempre es de 10 a 20. Para este tramo, sí. Ok, es que estaba confuso ahí el 2 del 20. ¿Cuál 2? Este 2. Lo voy a volver a escribir. Gracias, Inge. 2 al 20. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, otra cuestión para pasar a otro problema? Vemos que el procedimiento es solo hay que identificar los casos y después irnos de tramo en tramo.
Inge, solo de los dominios no me ha quedado claro cómo hace para establecerlos. Muy bien, para los dominios, veamos nuestra viga originalmente, ¿sí? Yo tengo la viga que mide 20 pies, ¿sí? Entonces, en B, que son a 6 pies, ahí sería antes de la carga puntual, ¿sí? Lo que correspondería al tramo AB. Por eso, antes de la discontinuidad, ¿sí? Es válida esta función, ¿sí? Ya después de la discontinuidad de 30 sería otra función, o sea, esta función sería válida después de la carga P, pero antes de la siguiente discontinuidad. ¿Sí? Y la carga distribuida sería desde los 10 hasta los 20. Gracias, hay que ver la figura siempre, ¿va? Sí, hay que tener en cuenta poner las distancias respecto a un origen. Ok, gracias. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna otra duda o comentario. No. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, donde vamos a determinar siempre las ecuaciones de corte y momento. Muy bien, voy a pasar a otra página. Y esta sería nuestra viga y vamos a determinar ecuaciones de corte y momento, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a colocar aquí las distancias. Las distancias. Primero vamos a colocar nuestro origen en el punto A, ¿sí? Aquí sería Y y aquí sería X, ¿sí? Y vamos a colocar las distancias. Aquí yo tengo 6 metros, ¿sí? Aquí es 0, 6 metros, 9 metros y 12 metros. También les voy a dar las reacciones en este caso, ¿sí? Como ya sabemos determinar reacciones, no es necesario determinarlas. 67.5 kilonewtons y 72.5 kilonewtons, ¿sí? Muy bien, entonces en este caso tenemos cabal las tres partes, bueno, las tres situaciones que generan discontinuidad. Por lo tanto, voy a hacer un corte entre A y B, un corte entre B y C, porque en el punto B, cabal termina la carga distribuida y hay un momento par puntual, pero antes de 9 metros, porque después tengo una carga puntual y entonces entre cada una de ellas. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Muy bien, entonces vamos a determinar las ecuaciones. Para ello nos vamos a ir al tramo AB. ¿Sí? Entonces en el tramo AB yo voy a hacer un corte entre cada uno de ellos, ¿sí? Entonces voy a tener yo lo siguiente. 67.5. El cortante, perdón.
67.5 kilonewtons. La carga distribuida de 15 kilonewton metro. La distancia X, la función V y la función M. Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas verticales. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo menos V en función de X, ¿sí? Más 67.5 menos 15 kilonewtons. ¿Y cuál sería su base? Sería X, ¿sí? Es igual a 0. Por lo tanto, el cortante en función de X sería 67.5 menos 15X. ¿Y su dominio cuál sería? De 0 a 6. 0 menor o igual que X, menor que 6. Muy bien. ¿Dudas sobre esta primera función? ¿Dudas o comentarios? No. Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora a hacer la sumatoria de momentos en Y. Perdón, la sumatoria de momentos que diga, no de momentos en Y. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos, son iguales a 0, positivo en esta dirección, ¿sí? Entonces, ¿dónde voy a hacer momentos? En el mismo punto donde hice el corte, ¿sí? Entonces, momento en función de X, menos 67.5 por X más 15 por X, y su brazo, ¿cuánto sería? X medios es igual a 0. Por lo tanto, el momento en función de X voy a despejar y me quedaría 67.5 de X más, menos, menos 7.5 X al cuadrado, ¿sí? Y el dominio de la función de 0 menor o igual que X menor que 6. Muy bien. ¿Dudas o comentarios sobre este primer tramo, por el tramo AB? Inge, o sea que siempre cortamos en medio de las, digamos que de las secciones. Sí, simbólicamente entre A y B, como digamos a la mitad, ¿sí? Ah, ok. BC a la mitad, CD a la mitad. Por así decir. Ah, ok. Gracias. Bien, entonces vamos a pasar con el siguiente tramo, con el tramo BC. Para ello voy a agarrar siempre de punto de referencia el punto A. Entonces en el tramo BC voy a tener yo lo siguiente, ¿sí? Voy a tener 67.5 kilonewtons. La carga distribuida ya me la pasé. $15 kilonewton metro. Y también ya me pasé llevando el momento par puntual, que en este caso es de 150 kilonewton metros, ¿sí? Entonces aquí tengo el cortante en función de X y el momento en función de X. Ahora, muy importante, voy a colocar las distancias, ¿sí? Entonces, yo aquí voy a tener X, ¿verdad?
y el momento par puntual termina hasta 6 metros y esta distancia sería x menos 6. ¿Sí? Muy bien, entonces voy a hacer sumatoria de fuerzas verticales. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo menos v en función de x. Uy, menos v en función de x, ¿sí? Menos, no, perdón, más 67.5 menos 15 por 6, ¿sí? Esto sería igual a 0. Por lo tanto, el cortante en función de x me daría 67.5 menos 15 por 6. ¿Sí? ¿Cuánto me daría este resultado? ¿Sí? Solo para colocarlo un poco ordenado. 67.5 menos 15 por 6. Menos 22.5. Muy bien, gracias. Menos 22.5. ¿Sí? O sea, sería una función constante. Y su dominio es de... Ahora ya no sería 6. Bueno, sí sería de 0 a 6. No, sería de 6 a 9. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas sobre la ecuación de corte? ¿Sí? V en función de X. ¿Dudas o comentarios? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien. Excelente. Entonces ahora voy a hacer la sumatoria de momentos, ¿sí? Respecto al punto donde hice mi corte, son iguales a 0, positivo en esta dirección, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Primero, el momento en función de x. Tengo menos 67.5 por su brazo, que es x, ¿sí? Ahora, tengo la fuerza resultante, que sería 15 por su base, que sería 15 por 6. Y por la distancia, ¿sí? Como me concentro a la mitad de 6, entonces sería x menos 3, ¿sí? Por x menos 3. ¿Y qué signo? Positivo. Y también tengo 150 kilonewton metro horario, por lo tanto coloco menos 150, ¿sí? Solo 100 unidades por ahora. Y todo esto es igual a 0. Entonces despejo para el momento en función de x, ¿sí? Lo demás pasa al otro lado con signo positivo. 67.5x menos 15 por 6, ¿cuánto es? Es 90. Menos 90 por x menos 3 más 150. Y el dominio de la función de 6 menor o igual que x menor que 9 metros. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien, Inge. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar con el último tramo, ¿sí? Con el último tramo de la función. Y con eso terminaríamos este problema. Que sería el tramo CD. ¿Sí? El tramo CD. ¿Sí?
Nuevamente recuerden, ahora sí voy a incluir la reacción, perdón, la carga puntual que tengo en ese tramo. Y la carga puntual que yo tengo acá, ¿cuánto era? De 50, ¿va? De 50 kilonewtons, ¿sí? Y veamos las distancias, son 6 y 3 y X, ¿sí? Entonces recordemos que X la mido desde acá hacia acá. 6 la mido de acá hacia acá. 6 metros. Y 9 la mido de acá hacia acá. ¿Sí? 9 metros, ¿sí? Voy a colocar un poquito. Ahí está. Y ahí está. ¿Sí? Entonces siempre que yo hago un corte, V en X y momento respecto al eje X. Ingeniero, esos 150 son kilonewtons por metro. Sí, kilonewton metro, gracias. ¿Y cuánto vale la carga distribuida? Vale 15. 15 kilonewtons metro también, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? ¿Todo bien? Entonces pasamos ya a hacer la sumatoria de fuerzas verticales. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces yo tengo menos V en función de X más 67.5 menos 50 también, ¿no? Y menos 15 por 6, ¿sí? Igual a 0. ¿Cuánto nos daría ya despejado el valor? ¿Cuánto nos daría ya la suma y resta de estos valores? ¿Cuánto nos da? Menos 72.5. Muy bien, gracias. Menos 72.5. Lo que sería una función constante, por así decirlo. Y sería de 9 menor o igual que X, el dominio. 9 menor o igual que X, menor que 12. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene dudas sobre esta parte? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Yo, ¿por qué menor que 12? Porque la longitud de la viga, el tramo CD, está entre 9 y 12. Muy bien, gracias. Entonces vamos a hacer sumatoria de... Gracias, ingeniero. Bueno, está bien. Sumatoria de momentos son iguales a 0, positivo en esta dirección. ¿En qué punto? En el que vamos a hacer momentos, ¿sí? En el que hicimos corte. Entonces yo tengo momento en función de X menos 67.5 por X más 15 por 6 por X menos 3 menos 150 más 50 por X menos 9. ¿Sí? Todo esto es igual a 0.
y a despejo y lo dejo solo en un lado. Esto en función de x sería igual a 67.5 de x menos 90 por x menos 3 más 150 menos 50 por x menos 9. ¿Sí? Y esto sería nuestro dominio de función de 0 menor o igual que x menor que 9. Perdón, de 9 menor o igual que x, disculpen, menor que 12. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí estaría nuestra función para cada uno de los tramos. Recuerden que es el tramo de la viga completa. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. No, Inge, todo claro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a aprender cuál es la relación entre la carga distribuida y la ecuación de momentos. Para ello vamos a ver el caso, lo siguiente, ¿sí? ¿Ya todos copiaron, sí? ¿O alguien se quedó atrás? Si me permite un momentito, ingeniero, por favor. Muy bien, entonces me avisan cuando ya estén listos. Gracias, Inge. Muy bien, ¿estamos todos listos ya? Sí, ingeniero. Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver la relación que existe entre la carga distribuida, el momento y el cortante, ¿sí? Vamos a ver la relación que hay. Carga distribuida coma cortante y momento, ¿sí? Entonces vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Aquí yo supongamos que tenemos una viga simplemente apoyada, ¿sí? Una viga simplemente apoyada.
Y que tenga una carga distribuida. Aquí no, bueno, va a tener una carga distribuida así normal. Bueno, mejor coloquémoslo así. Una carga distribuida cualquiera, ¿sí? No sé qué función voy a tener, si es carga triangular, pero lo importante es que sea una carga distribuida, ¿sí? Una carga W en función de X, ¿sí? Voy a tener una longitud L. Una longitud L y los puntos A y B, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en este caso? Primero lo que voy a hacer es agarrar un pequeño diferencial delta X, ¿sí? Pequeño diferencial delta X, ¿sí? Y voy a analizar esta parte, ¿sí? Aquí voy a colocar yo mi diferencial. Entonces, como delta X va a ser una distancia muy pequeña, se puede asumir que es una constante, ¿sí? O sea que no hay un incremento tan grande, ¿sí? Entonces, yo voy a tener aquí el cortante, ¿sí? El cortante y el cortante más su incremento, ¿sí? Cortante más el incremento en el cortante. Y aquí yo voy a tener el momento, ¿sí? Momento M más el momento y su incremento, ¿sí? Eso es lo que yo tengo al hacer, agarrar un pedazo delta X, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas sobre el dibujo, sobre el diagrama? ¿No? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, digamos aquí yo tengo W de X, ¿sí? W en función de X, ¿sí? Entonces, primeramente voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba, ¿sí? Entonces voy a tener yo V mayúscula menos, abro paréntesis, V más el incremento en el cortante, ¿sí? Menos W por X por delta X, ¿sí? Para volverlo una fuerza puntual. Y esto sería igual a 0. Entonces voy a sustituir valores, ¿sí? V menos V menos delta X, delta V menos W de X por delta X, ¿sí? Entonces, todo esto es igual a 0, ¿sí? Esto es igual a 0. Por lo tanto, puedo simplificar acá y acá. Y puedo despejar delta V negativo. Bueno, negativo, ajá. Bueno, coloquémoslo así, menos W de X por delta X, ¿sí? Entonces, tengo dos incrementos de un lado. Los voy a pasar a dividir. Y me quedaría delta V dentro de delta X es igual al negativo de W de X, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo hago o trato de hacer que delta X tienda a ser 0, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaría en ese caso? Tendría yo un diferencial, ¿sí? Entonces, el diferencial del cortante respecto al diferencial de X tiene que ser igual al negativo de la carga distribuida, ¿sí? Entonces aquí está la primera relación que me va a servir, ¿sí? Esto, como vemos acá, es una ecuación diferencial, ¿sí? Tengo diferenciales de un lado, entonces tengo ecuaciones diferenciales, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, yo ya tengo esta relación, ¿sí?
digamos, si yo derivo la función del cortante, voy a tener el negativo de la carga distribuida, ¿sí? Esa ya es una relación que me va a servir, ¿sí? Ahora, vamos con el siguiente caso, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo, en este caso, analizo el cortante, ¿sí? Voy a analizar esto, ¿sí? Voy a hacer sumatoria de momentos en este punto, ¿sí? Entonces, sumatoria de momentos son iguales a 0, positivo en esta dirección, ¿sí? Entonces, yo voy a tener M, ¿sí? Negativo, ¿sí? Más M más su incremento, ¿sí? Y voy a tener menos V por delta X, ¿sí? Que sería su brazo, más W de X por delta X por delta X medios, ¿sí? Y todo esto es igual a 0. Por lo tanto, voy a despejar y me quedaría, tanto M con M se van. Entonces, estos dos M se van. Entonces, me quedaría delta M menos V por delta X más W de X por delta X al cuadrado dividido 2, ¿sí? Y todo esto es igual a 0. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a pasar todo a dividir delta X, ¿sí? Y me quedaría delta momento dentro de delta X menos V, ¿verdad? Más W de X por delta X dentro de 2, ¿sí? Es igual a 0. Ahora, voy a hacer lo mismo que en el ejemplo anterior, o sea, voy a hacer que delta X tienda a ser 0 para obtener yo un rango infinitesimal y me quedaría la derivada del momento respecto de X, ¿sí? Respecto de X, ¿qué me daría? La V, como no está afectada por el momento, por delta X, entonces no se ve afectada, ¿sí? Pero esta, como delta X tiende a ser 0, entonces un número multiplicado por otro que es casi 0, es 0, ¿sí? Entonces me queda lo siguiente, ¿sí? La derivada del momento respecto de X es la función de cortante, ¿sí? Y la derivada del cortante respecto del momento es, ¿qué les digo yo? La función de la carga distribuida, ¿sí? Entonces ahí yo ya tengo mis dos relaciones, o sea, mis dos cargas distribuidas, ¿sí? No sé si alguien tiene dudas sobre esta parte. Voy a poner una línea punteada acá para diferenciar. Muy bien. Entonces, veamos, vamos a resolver esta ecuación. ¿Y cómo resolvemos esta ecuación diferencial? Pasamos el diferencial al otro lado e integramos para ambos lados, ¿sí? Entonces, la derivada del cortante sería igual al negativo de W de X por dx, ¿sí? Entonces, yo voy a integrar, ¿sí? Mi función es de A hasta B. Voy a integrar de A a B. Y voy a integrar de A B, ¿sí? Lo que yo obtendría, ¿sí? Al integrar la diferencial V, me quedaría el cortante en B menos el cortante en A es igual a negativo la integral de AB de W de X por dx, ¿sí? Muy bien, ¿y cuál es el chiste o cuál es el significado de una integral? Ser el área bajo la curva, ¿sí? Entonces, si yo conozco W de X, puedo encontrar su área bajo la curva, ¿sí? En este caso no van a ser funciones tan complicadas como para
requerir una integral tan difícil, sino que van a ser solo triángulos y rectángulos, ¿sí? Entonces, digamos el cortante en un punto que a mí me interesa. Va a ser igual a el área bajo la curva de AB, de la carga distribuida W de X entre A y B, más el cortante en el punto A, ¿sí? No sé si alguien tiene dudas sobre esto. Esta es la relación, esta relación muy importante, la vamos a utilizar en gran parte de esta parte del curso. Entonces es muy importante que la sepamos, ¿sí? ¿Dudas o comentarios? No, muy bien. Entonces ya vimos qué hicimos con esta ecuación. Vamos a pasarnos a resolver también la otra ecuación, ¿sí? ¿Y cómo resolvemos esta ecuación diferencial? B de X por delta X. Integramos de AB e integramos de AB, ¿sí? Solo que aquí recuerden que es el negativo, ¿sí? Negativo área por el signo menos que tenemos acá. Entonces me quedaría el momento en A, perdón, el momento en B, menos el momento en A, sería igual a la integral de AB, B de X por dx. Bueno, entonces al final me quedaría el momento en B, que es el que me interesa. Llamémosle momento en B, así como decir momento segundo o momento final, por así decirlo. Cortante y momento final. Al área bajo la curva del diagrama de corte entre A y B, ¿sí? Y que le voy a sumar el momento inicial, ¿sí? El momento inicial. Yo siempre voy a conocer el momento inicial, lo que me interesa es determinar el momento final, ¿sí? Muy bien, ¿alguna duda o comentario? ¿No? No, Inge, todo bien. Ingeniero, yo tengo una. Cuando ya estemos resolviendo problemas, vamos a usar solo esta ecuación en la que llegamos. Sí, O las vamos últimas, ya cuando la ecuación diferencial resuelta. Ah, bueno, gracias. Muy bien. Entonces vamos a ver, ahorita vamos a ver una con carga puntual, ¿sí? Vamos a ver, esta si tenemos carga distribuida. Si no tenemos carga distribuida, entonces, ¿qué sería el caso cuando tenemos una carga puntual, ¿sí? Una carga puntual. ¿Sí? Digamos que la carga puntual estaría más o menos por acá. Aquí voy a tener mi apoyo y este. Y aquí va a estar la carga P, ¿sí? Digamos que este es el punto en A, y el punto en B, y el punto C, ¿sí? Entonces yo voy a agarrar un diferencial de delta X, ¿sí? En este caso solo voy a considerar que voy a tener delta X, va a tener la carga P, el cortante inicial,
menos el cortante final, ¿sí? Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas verticales, son iguales a 0, positivo hacia arriba, voy a tener V menos V más delta V menos P es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, me quedaría, estas dos se simplifican y me quedaría menos delta V es igual a P, ¿sí? O delta V, cortante en A, menos cortante en B, perdón, cortante sí en A, sería igual a menos P. Por lo tanto, yo cuando tenga un cortante y tenga una carga puntual, lo que voy a hacer es restarle el cortante que yo traigo anteriormente, ¿sí? Y a diferencia de este caso, lo que vamos a hacer, perdón, aquí no era A, sino es B. Vamos a colocar en A. Ahora, si yo tengo esto, vamos a nombrarlo de otra forma, ¿sí? Como son cargas puntuales, entonces el cortante en el punto donde está aplicando la carga. Después es igual al negativo de la carga puntual en C, más el cortante antes del punto C, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas o comentarios? Y si fuera una carga puntual positiva, sería, lo que estoy haciendo es sumarla, ¿sí? Lo que dependería, este es hacia abajo y este es hacia arriba, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene dudas sobre estos primeros problemas. Sobre qué hacer cuando tengo una carga puntual o una carga distribuida. Por el momento, bien, ingeniero. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Y con eso terminaríamos por hoy. Muy bien. Entonces se los voy a colocar acá. Aquí está. Sí. Muy bien. Vamos a cambiar de página ya. Entonces aquí estaría nuestro dibujo. Creo que no sale. Ahorita ahora. Muy bien, aquí estaría nuestra siguiente viga y vamos a determinar los diagramas de corte y momento utilizando áreas, ¿sí? Y les voy a dar las reacciones, ¿sí? Para que aprovechemos el tiempo. Yo tendría un momento, perdón, una reacción de 50 kilonewtons. Y aquí tendría yo una reacción de 70 kilonewtons. Entonces ahí estarían mis diagramas, ¿sí? Vamos a ver también una convención de signos. Convención. Entonces nuestra convención sería que si yo tengo una fuerza hacia abajo y un momento de esta forma, esto es un cortante y un momento positivo. Y así se vería en el otro lado de la viga, ¿sí? Este es el fin
Y este es el inicio de la viga, ¿sí? Entonces vamos a iniciar, ¿sí? Para hacer los diagramas de corte y momento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que colocar mis ejes de referencia, ¿sí? En X y en Y. Cortante en X, cortante. Y mi distancia X, ¿sí? X, ¿sí? Entonces me voy a ir con cada uno de los puntos, ¿sí? El cortante en A sería igual a la reacción, 50 kilonewtons, ¿sí? Entonces voy a iniciar en 50, ¿sí? 50 kilonewtons, ¿sí? Ahora me voy al cortante en B antes de la carga puntual, ¿sí? Que sería 50 menos el área bajo la curva de la carga distribuida, ¿sí? En este caso, como no tengo carga distribuida, lo que tengo es sumarle más 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que me voy a mantener constante entre A y B, ¿sí? Ahora, me voy al cortante en B después de la carga puntual. Y serían 50 menos 20, ¿sí? O sea, 30K, ¿sí? Exactamente en ese punto, bajo 30, ¿sí? Lo más recto posible, bajo hacia 30K. Kilonewtons, perdón. Después me voy al cortante en C antes. Y sería igual a lo que traigo anteriormente. Más no hay cambio en la carga distribuida, o sea, sería solo 30 constante. ¿Sí? Me mantengo constante 30, ¿sí? Ahora voy con el cortante en C después de la carga puntual, que sería 30 menos la carga puntual, 40, igual a menos 10, ¿sí? Entonces, exactamente en ese punto bajo hasta menos 10 kilonewtons, ¿sí? Ahora me voy al cortante en D, que sería cortante en D antes, que sería menos 10 más 0, igual a menos 10. Entonces me mantengo constante menos 10. ¿Sí? No hay cambio en la carga distribuida porque vale 0, entonces la función es constante. Entonces ahora me voy con el último punto, cortante en D después, que sería igual a menos 10, menos 60, igual a menos 70. ¿Sí? Entonces de menos 10 bajo a menos 70. Bajaría un poquito más para acá. ¿Sí? Menos 70. ¿Sí? Ahora me voy al cortante en E. Cortante en E sería igual a menos 70 más 0, igual a menos 70, ¿sí? Lo que significa que me mantengo yo constante. Lo más recto posible, menos 70 kilonewtons. Y después, debido a que ahí tengo una reacción de 70 positivo, entonces el cortante en E sería menos 70 más 70. Sería igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, llego a 0, ¿sí? Y ahí estaría mi diagrama de corte, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien, ingeniero. Muy bien, entonces yo a partir del diagrama de corte hago el diagrama de momento. ¿Y cómo hago eso? Integro cada uno de los tramos, ¿sí? Recuerden que este es el punto A,
el punto A, el punto B, el punto C, el punto D y el punto E, ¿sí? Entonces voy a integrar cada uno de los tramos, ¿sí? Recuerden que entre A y B hay 2 metros, hay 2 metros entre B y C, 2 metros entre C y D y 2 metros entre D y E. Entonces ahora ya puedo hacer yo mi diagrama de momento. Positivo arriba y negativo abajo, ¿sí? X y M. Entonces, ¿cómo obtengo primero el momento en A? ¿Sí? Como tengo una articulación, entonces el momento ahí vale 0, ¿sí? Por lo tanto, el momento es 0, ¿sí? Ahora, ¿cómo obtengo el momento en B? Área bajo la curva, o sea, 2 metros por 50 kilonewtons, lo que sería igual a 100 kilonewtons, ¿sí? Ahora, como estoy integrando una función, entonces esta es una función constante. La integral de dicha función sería una recta hasta 100 kilonewtons, ¿sí? Recuerden que esta área es positiva, esta área es positiva, esta área es negativa y esta área es negativa, ¿sí? Muy bien, entonces llego a 100 kilonewtons, ¿sí? Ahora, momento en el punto C sería igual a 100 kilonewtons, metro, sí, metro, más 30 kilonewtons por 2 metros, ¿sí? Lo que sería igual a 160 kilonewton metros, ¿sí? Entonces subo hasta 160 kilonewton metro. Y como uno de estos dos puntos con una recta con pendiente positiva, ¿sí? Recuerden que la integral de una constante es una recta. Ahora me faltan los últimos tramos, el momento en D. El momento en D sería igual a lo que traigo anteriormente, 160 kilonewton metro, menos 10 kilonewtons por 2 metros, ¿sí? Lo que me daría 140 kilonewton metros, ¿sí? Entonces bajo a 140 kilonewton metros, ¿sí? Aquí yo tengo 140 kilonewton metros, ¿sí? Y como uno de esos dos puntos con una recta, pero en este caso con pendiente negativa, ¿sí? Porque el área es negativa. Ahora el momento en E sería igual a 140 kilonewton metro menos 70 kilonewtons por 2 metros, ¿sí? Lo que me daría igual a 140 menos 140, 0, ¿sí? O sea, 0 kilonewtons, ¿sí? Entonces bajo hasta 0, 0 kilonewton metro. Y con una recta con pendiente negativa porque el área es negativa, ¿sí? Y entonces generalmente se asura el diagrama de momento, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. ¿Sí? Recuerden, este es el punto A, punto B, el punto C. Tal vez me queda un poco, no tan a escala que digamos, pero más o menos por ahí me entienden. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar el día jueves siempre con ejemplos como estos, ¿sí? De hacer los diagramas de corte y momento por el método de áreas, ¿sí? Este es método de áreas y es hacerlo como a mano, ¿sí? No necesitamos las ecuaciones porque ya lo hacemos poquito en los puntos donde mayor interés. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Ingeniero, en el parcial nos puede venir un diagrama y tenemos, no sé, y que tengamos que sacar reacciones.
Sí, digamos, ustedes se pueden ir para atrás, por así decirlo. Ah, bueno. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna otra duda o comentario.